Imagina ahora que es el 6 de agosto de 1945, un lunes cualquiera, un verano húmedo, el cielo despejado, casi cruelmente azul. Hiroshima era entonces una ciudad de unos 350.000 habitantes, intacta en comparación con otras ciudades japonesas ya devastadas por bombardeos incendiarios. Muchos creían que su aparente preservación era un gesto de fortuna, pero en realidad era fruto del cálculo. A las 7:09 de la mañana, la alarma antiaérea sonó brevemente cuando aviones estadounidenses fueron detectados en los cielos. Poco después, se detuvo. Parecían pocos aviones, quizá de reconocimiento. La gente volvió a su rutina. Niños de camino a la escuela. Obreros movilizados para demoler edificios y crear cortafuegos. Madres cocinando arroz. Un médico ajustándose las gafas. Una anciana encendiendo varillas de incienso en el templo. A las 8 horas, 15 minutos y 17 segundos, el bombardero B-29 Enola Gay, pilotado por Paul Tibbets, liberó una bomba de uranio de aproximadamente 4 toneladas, apodada Little Boy. Explotó a unos 600 metros sobre el suelo, justo encima de mi cabeza, casi exactamente sobre lo que era el Hospital Shima, en el corazón de la ciudad. En menos de un segundo, una luz más blanca que cualquier amanecer rasgó el mundo. Los supervivientes hablaron de un destello que atravesó los párpados cerrados. Una mujer dijo que creyó que el sol había caído sobre ella. La temperatura en el hipocentro alcanzó varios miles de grados. Personas a menos de 1 kilómetro fueron vaporizadas y otras quedaron reducidas a sombras impresas en piedra. Sombras. No es una metáfora. Hay escalones donde aún se distingue la silueta de alguien que esperaba sentado. Y luego vino la onda expansiva en un radio de 2 kilómetros. Casi todo quedó destruido. Casas de madera se desintegraron como si fueran maquetas. La gente arrojada contra las acequias y las paredes camina desnuda, cubierta de sangre y polvo, sin comprender todavía qué ha ocurrido. La ciudad arde. Incendios múltiples se fundieron en una tormenta de fuego. El viento succionaba oxígeno hacia el centro del infierno. Y después, la lluvia negra. Una precipitación espesa, aceitosa, cargada de hollín y partículas radioactivas. La gente abría la boca para beberla, sedienta, sin saber que también estaban bebiendo su sentencia de muerte en diferido. La palabra Iwakushi, persona bombardeada. Todavía no existía como identidad social, pero ya comenzaba a formarse como destino. A finales de ese año se estima que entre 90 y 140.000 personas habrían muerto como consecuencia directa o indirecta de la bomba. Algunos al instante, otros semanas después por quemaduras, infecciones, hemorragias, síndrome de irradiación aguda. La radiación mata con paciencia. Se te cae el pelo. Sufres fiebres inexplicables, manchas púrpuras bajo la piel. Una niña que parecía haberse salvado y que 10 años más tarde desarrollaría leucemia. Intentó plegar 1000 grullas de papel como plegarias geométricas contra lo irreversible. Si uno camina hoy por el museo que está aquí, verá relojes detenidos a las 8:15, uniformes escolares chamuscados, triciclos retorcidos, objetos cotidianos convertidos en reliquias metafísicas. Es difícil no pensar en lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Decisiones tomadas en oficinas, cálculos estratégicos, discusiones sobre cómo acortar la guerra y evitar una invasión terrestre. El presidente Harry Truman fue informado del éxito del experimento Trinity semanas antes. El argumento era que una demostración devastadora forzaría la rendición japonesa y salvaría muchas vidas a largo plazo. Algunos historiadores sostienen que esa fue la lógica dominante. Otros recuerdan la dimensión geopolítica, un mensaje inequívoco a la Unión Soviética en el comienzo de la Guerra Fría. Pero la historia rara vez es unívoca, casi siempre es un nudo de razones y de temores. Y sin embargo aquí, junto al cenotafio donde se lee "Descansen en paz, pues el error no se va a repetir", la discusión estratégica se vuelve incidente si se olvida los cuerpos concretos. Un niño que buscaba llorando a su madre entre las ruinas ardientes, una enfermera que improvisaba vendajes con jirones de kimono, un sacerdote jesuita alemán
que sobrevivió a menos de 2 kilómetros del epicentro y más tarde escribiría sobre la paradoja de encontrar silencio interior en medio del apocalipsis. Parece que estoy en un simple jardín en medio de una gran ciudad, pero no es así. Me rodean 170.000 cadáveres. Muchos de ellos físicamente, sus átomos se disolvieron a mi alrededor. Permanecen dispersos en estas piedras, en este suelo, en este río. 200.000 vidas paralelas desperdiciadas, truncadas, eliminadas como una mosca que muere con un manotazo. ¡Paz! Prácticamente nadie fuera de Japón habla de estos muertos. Son una realidad incómoda. Pareciera que, como son japoneses, importan un poco menos su vida. Eran los malos y bien muertos están, ¿no? Es que si no iban a morir más de los nuestros. Ya está. Ese es el relato oficial. Y nos lo hemos tragado con patatas. 170.000 voces gritando a mi alrededor. Hay algo profundamente griego en esta escena, como si estuviéramos en una tragedia de Sófocles. Ibris tecnológica. Némesis histórica. Pero, a diferencia del teatro, aquí no hubo coro que advirtiera a tiempo. Solo el silencio posterior, un silencio que todavía vibra en el metal oxidado de la cúpula, justo ahí. Si cerramos los ojos aquí, intentamos no quedarnos únicamente con el horror. Yo por lo menos intento imaginar también la obstinación de la vida, porque Hiroshima no es un mausoleo congelado, es una ciudad profundamente viva. Hay estudiantes que ríen, parejas que se citan bajo los cerezos en flor, ancianos que practican tai chi al amanecer. La belleza atraviesa la tragedia. Como escribió uno de los hijos literarios de Japón, Oe, la memoria es una responsabilidad moral, no un ejercicio de nostalgia. Estar aquí se convierte en un acto filosófico más que turístico. Nos obliga a preguntarnos de qué somos capaces cuando confundimos poder con progreso. Nos recuerda que la inteligencia sin sabiduría puede convertirse en una forma sofisticada de barbarie. Y también es más incómodo recordarnos nuestra capacidad cotidiana de deshumanizar al otro en nombre de causas superiores. El 6 de agosto de 1945, aparte de una fecha militar, se convirtió en un espejo. Un espejo en el que la humanidad se vio con una claridad insoportable. Mientras este río sigue fluyendo casi indiferente, uno entiende que la memoria no es para alimentar la culpa eterna, sino para sostener una vigilancia ética, porque el verdadero peligro no es la bomba, es la idea de que ciertas vidas puedan convertirse en argumento. Hay algo inquietante en estar aquí, en Hiroshima, y pensar en quién contó su historia al mundo. No porque falten testimonios japoneses, porque los hay, a centenares y estremecen, sino porque el marco narrativo global, el que se enseñó durante décadas en manuales occidentales, fue articulado por los vencedores de 1945. La bomba se presentó como una necesidad estratégica, necesaria, como un mal menor, como un bisturí brutal para extirpar una guerra interminable, y en ese relato el horror quedaba subordinado a la eficacia. Es que a lo mejor las cosas iban a ser peor. Bueno, a lo mejor sí, o a lo mejor no, yo qué sé. Nunca lo sabremos, ¿verdad? Y los 200.000 muertos o 170.000, esos le aseguro yo que no van a tener oportunidad de comprobarlo. La historia, como disciplina, aspira a la objetividad, pero como relato colectivo suele obedecer a la arquitectura del poder. Tucídides lo insinuaba al describir la guerra del Peloponeso. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Lo interesante no es solo la fuerza material, sino la capacidad de fijar el sentido de lo ocurrido. El vencer no se limita a ocupar territorios, ocupa el significado. En Hiroshima, durante años, la narrativa dominante de Estados Unidos giró en torno a la idea de que la bomba salvó vidas, al evitar una invasión terrestre del Japón continental. Y esa hipótesis tiene sustento en documentos militares y estimaciones de bajas potenciales, por supuesto. Pero también hay historiadores que subrayan otros factores, el deseo de acelerar la rendición antes de la entrada plena de la Unión Soviética en el teatro asiático, o el mensaje geopolítico implícito al inicio de la Guerra Fría. ¡Ay de ti, Rusia, si te mueves! Si lo planteamos en estos términos,
El cálculo resulta bastante más despiadado, ¿a que sí? La cuestión no es decidir aquí cuál versión es la correcta, sino advertir cómo el relato oficial de los vencedores tiende a adquirir una textura de inevitable, de lo moralmente razonable, de la verdad absoluta. Los vencedores no solo ganan la guerra, ganan el relato. Esta lógica no pertenece únicamente a las grandes potencias, se infiltra en la memoria íntima de las naciones. Pensemos en la Guerra Civil Española, por ejemplo. Después de 1939, el régimen de Franco impuso durante décadas un relato oficial. Una cruzada, una salvación nacional, el orden restaurado frente al caos rojo. Los manuales escolares, incluyendo aquellos que yo leí, la censura, la iconografía pública, construyeron una narrativa en la que un bando encarnaba la legitimidad histórica y el otro la traición. Fue un ejemplo casi didáctico de cómo el vencedor escribe la historia no solo en libros, sino en monumentos, en calles, en silencios, en placas conmemorativas. Sin embargo, lo fascinante y lo inquietante es que el péndulo narrativo rara vez se detiene. Décadas después, en democracia, el impulso de reequilibrar la memoria, de ganar ellos la guerra, ha derivado en ocasiones en otro fenómeno: la tentación de simplificar el pasado invirtiendo los signos morales. Si durante el franquismo hubo una visión unilateral, hoy hay sectores de la izquierda que parecen empeñados en ganar la guerra simbólicamente, reescribiendo el relato como si la complejidad histórica pudiera reducirse a una dicotomía de verdugos absolutos y víctimas puras. Y no, señores, no. Los rojos eran tan hijos de puta o más que los azules. Simplemente que como no ganaron la guerra, no tuvieron la oportunidad de desarrollar su hijoputez lo suficiente. Pero de haberla ganado, hostia, no se imaginan ustedes las atrocidades que habrían cometido. No todos los sistemas políticos son moralmente equivalentes, eso sí es cierto. Pero hay que recordar algo más bien incómodo. En la guerra civil hubo brutalidad, represión y asesinatos en ambos bandos. Hubo idealismo y hubo fanatismo, de los dos. Hubo también sacerdotes fusilados, maestros ejecutados, monjas violadas, fusilamientos al amanecer, violencia revolucionaria y terror blanco. La asimetría posterior del régimen franquista no borra la violencia inicial del conflicto, del mismo modo que reconocer crímenes republicanos no legitima la dictadura posterior. La memoria, en muchas ocasiones, es un campo de batalla en diferido. No se disputa en trincheras, sino interpretaciones. No se bombardean ciudades, pero sí se dinamitan matices. Y el riesgo es que el afán de justicia derive en pedagogía selectiva. Lo paradójico es que esta lucha por el relato revela algo profundamente humano. Necesitamos que el pasado tenga sentido. Queremos que la historia funcione como un juicio moral que confirme nuestras intuiciones presentes. El problema es que la historia rara vez ofrece absoluciones limpias. Es más parecida a una tragedia griega que a un juicio en Hollywood. En la tragedia, todos están atrapados en estructuras de poder, miedo, ideología y circunstancias que lo superan. Imagínate por un momento al piloto de Enola Gay, convencido de que está acortando la guerra y salvando vidas estadounidenses. Imagina también a una madre japonesa buscando a su hijo entre ruinas humeantes. Ambos habitan relatos distintos del mismo acontecimiento. El vencedor tendrá la capacidad de institucionalizar su versión. Y el vencido, la urgencia de preservar su memoria como un acto de dignidad. Lo verdaderamente peligroso no es que los vencedores cuenten la historia, es inevitable que lo hagan. Lo peligroso es que creamos que su versión agota la realidad. O que en nombre de corregirla, fabriquemos otra versión igualmente simplificadora. En España el debate sobre la memoria histórica revela esa tensión. Hay una necesidad legítima de reconocer víctimas silenciadas, de exhumar fosas, de reparar injusticias. Pero cuando la memoria se convierte en alma identitaria, cuando se utiliza el pasado como herramienta de legitimación política contemporánea, corremos el riesgo de repetir la lógica del vencedor. Dejamos de buscar comprender y pasamos a intentar dominar el significado. Tal vez la lección que flota en el aire de Hiroshima no sea estrictamente pacifista, sino epistemológica.
Lo recuerda que el poder no solo destruye cuerpos, también moldea narrativas. Y que la verdadera madurez histórica de una sociedad consiste en aprender a soportar la ambigüedad, aceptar la complejidad y resistirse a la tentación de relatos totalizantes. Porque al final la pregunta no es quién ganó la guerra. La pregunta es quién tiene la madurez suficiente para mirar al pasado sin intentar convertirlo en propaganda. Y eso exige una valentía que no siempre coincide con la victoria.